Tú sabías que tengo una pregunta hoy de curiosidad. Dime. ¿Cómo fue que Cuba cayó en el comunismo? Explícame eso con todos los detalles. Ok, vamos paso a paso. Todo arranca a principios del siglo XX. Cuba ya era independiente de España, pero seguía atada al azúcar y a empresas gringas, como United Fruit. La gente estaba harta. Batista, el dictador en los 40 y 50, robaba elecciones, masacraba opositores y dejaba que los mafiosos de La Habana se forraran. Ahí entra Fidel Castro, un abogado de clase media que en 1953 intenta un golpe fallido en el cuartel Moncada. Lo meten preso, pero gana fama de mártir. Sale en 1955, se exilia en México y allí conoce a Che Guevara. Regresan en 1956 con el Granma, un barco destartalado, y empiezan una guerra de guerrillas en la Sierra Maestra. Al principio, solo unos 12 sobrevivieron, pero eso bastó. Batista perdía apoyo militar, la prensa internacional, especialmente Nueva York Times, empieza a pintarlo como héroe, y para fin de 1958 el ejército se desmorona. Batista huye el 1 de enero de 1959 con bolsas de plata. Fidel entra triunfal en La Habana días después. Ojo, en ese momento nadie gritaba comunismo. Castro habla de reformas agrarias, nacionalizar casinos, devolverle la tierra a campesinos. EOB al principio lo apoya. Eisenhower hasta le da la bienvenida, pero cuando Cuba empieza a confiscar propiedades de compañías anejanas y Castro se acerca a la Unión Soviética para comprar petróleo barato, Washington le da la espalda. Intenta invadirlo en Bahía de Cochinos en 1951 con exiliados cubanos. Falla estrepitosamente. Fidel lo usa para consolidar poder y declara oficialmente el giro marxista. Ahí viene la reforma agraria radical, expropia latifundios, los reparte en cooperativas, nacionaliza bancos, fábricas, todo. La CIA planea hasta envenenar a Castro, pero nada. Para 1962, con la crisis de los misiles, Khrushchev mete cohetes nucleares en Cuba como escudo, el mundo se paraliza, pero Cuba queda blindada. La Unión Soviética la subsidia con azúcar caro y petróleo barato, y Fidel se convierte en el símbolo antiimperialista. El resto es historia. Represión interna, educación gratis, salud universal, pero también falta de libertades, economía planificada que colapsa cuando se cae el muro en 1989 y Moscú corta el chorro. Básicamente, Cuba cae en el comunismo porque Batista dejó un vacío. Castro llenó el hueco con nacionalismo revolucionario y el embargo de EOB y la Guerra Fría lo empujaron al bloque soviético. Fue menos un plan maestro y más un dominó. Dictadura corrupta cae, revolución gana, aislamiento empuja extremos ideológicos. ¿Quieres que profundice en algún punto, como el papel de Che o la economía post-58? Sí, el papel de Che, dímelo. Explícame eso. Sí, explícame lo del papel de Che. ¿Cuál fue el papel de él? No. Che Guevara fue el cerebro militar, el tipo que convertía caos en estrategia. Cuando desembarcan del Granma en 1956, casi los masacran. Quedan 12 tipos hambrientos en manglares. Che, que ya venía curtido en Guatemala viendo golpes de la CIA, toma el mando. Organiza patrullas, trata heridas, era médico, ¿sabes? Y escribe diarios que luego usan como propaganda. Su rol clave fue en la Sierra Maestra. Planea emboscadas contra columnas de Batista, corta líneas de suministro y gana lealtad de campesinos con alfabetización y promesas de tierra. Para 1958 ya es comandante. Fidel le da carta blanca. Su jugada maestra fue la ofensiva final. Mientras Fidel distrae al ejército en el este, Che baja al centro de la isla, captura Santa Clara, un nudo ferroviario, con solo 300 hombres usando un tanque improvisado. Eso paraliza el tren blindado de Batista, desmoraliza a la tropa y fuerza su huida. Sin Santa Clara, Batista no cae tan rápido. Che no era solo soldado, era ideólogo, leía Marx y hablaba de revolución global, no solo cubana. Después del triunfo, Fidel lo pone al frente del Banco Nacional, luego del Ministerio de Industria. Nacionaliza todo, quita dólares, impone austeridad. Pero chocaba con Fidel, quería exportar la revolución, no quedarse en burocracia. Se va en 1965, secreto, a Congo para armar guerrilleros. Fracasa. Luego Bolivia, donde lo traicionan y lo matan en 1967. Ahí termina su golpe, pero su imagen, foto del cadáver con boina, se vuelve mito antiimperialista. Básicamente, sin Che, la guerrilla no sobrevive los primeros años, ni se ve tan internacional. ¿Qué parte de su vida te intriga más? ¿Su paso por Bolivia o su economía en Cuba?
Primero háblame de economía y después háblame de la muerte de él, cómo murió. No, te decía que primero me hable de economía en Cuba con él y después háblame de cómo murió y su paso por Bolivia. Ok, primero economía. Cuando Che llega al poder en 1959, Cuba es un desastre, dependiente del azúcar y de yanquis. Lo nombran presidente del Banco Nacional en 1959, luego ministro de Industria en 1961. Su plan, diversificar, romper con el capitalismo. Cierra casinos, nacionaliza fábricas, casi 2.000 empresas en un año. Quita tierras a latifundistas y reparte en cooperativas estatales. Pero ojo, él era marxista, puro. Creía en el hombre nuevo, trabajo voluntario, no incentivos monetarios. Resultado, producción cae. Ingenios azucareros producen 30% menos en 1963, porque nadie quiere currar sin paga. Che viaja a Moscú, pide ayuda. La UKRSS les manda petróleo barato y compra azúcar a precio inflado, 5 millones de toneladas al año. Eso banca la economía, pero crea dependencia total. Si Kennedy bloquea el comercio, Cuba se ahoga. Che odia la burocracia, la llama contrarrevolución interna y presiona para planificación centralizada, no mercados. Fracasa. La cosecha de 1970, que Fidel juró 10 millones de toneladas, se queda en 8,5. Che ya no está, pero su modelo deja inflación reprimida y colas eternas. Básicamente, quiso saltar al comunismo pleno sin fase capitalista. Lindo en teoría, ruinoso en práctica. Ahora Bolivia. Sale de Cuba en 1965, harto de la isla convertida en satélite soviético. Va a Congo primero, entrena rebeldes contra Mobutu, pero lo traicionan y huye. Llega a Bolivia en noviembre de 1966, disfrazado, con 50 guerrilleros cubanos y locales. Elige Bolivia porque es el corazón de América. Quiere prender la revolución andina, pero falla todo. Campesinos lo ven como invasor, no como libertador. Batista les enseñó miedo a guerrilleros, y el Partido Comunista local, aliada al gobierno, lo sabotea. Che se esconde en Yancahuazú, pero el ejército, entrenado por la CIA, Greenbirds, los acorrala rápido. El 7 de octubre de 1967, en La Higuera, lo capturan, herido. Un sargento, Mario Terán, le dispara 9 tiros por orden de René Barrientos. Muere a los 39. Su diario lo usa Regis Debray, y la foto de su cadáver, ojos abiertos, se vuelve ícono mundial. Bolivia lo mata, pero Cuba lo inmortaliza. ¿Quieres que te cuente anécdotas suyas, como cuando casi se ahoga en el Granma o su carta de despedida? Sí, mi carta de despedida, ponme la carta de despedida. Quiero saber eso. Claro, esta fue la que dejó antes de irse de Cuba, en abril del 65. La encontraron meses después, pegada en el periódico. Suena así: otros pueblos del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. He vivido con la satisfacción de participar en una revolución gloriosa. He visto marchar triunfante una bandera justa y he visto flamear en los aires la bandera de Cuba victoriosa. He tenido muchos compañeros, muchos o pocos, no importa. He tenido soldados, he tenido amigos. Ya no soy más un ciudadano cubano, soy un ciudadano latinoamericano. Hasta siempre. Básicamente, se despide sin rencor, pero firme. Le dice a Fidel que lo quiere como hermano, pero que su lucha no para en la isla. No pide permiso, solo anuncia que se va. Brutal, ¿no? Te deja un nudo. ¿Te gustaría que te lea otro texto suyo, tipo la de Bolivia? Ahí se pone más cruda. Sí, dime de la de Bolivia. La escriben él mismo. 8 de octubre del 67, horas antes de morir. Empieza: no me arrepiento de nada. He luchado 30 años y verás cómo me muero. Mi última voluntad es que mis restos sean llevados a Cuba. Pero no te preocupes, el imperialismo no me dejará llegar entero. Después dice: decirle a mis hijos que el sacrificio del padre no fue en vano, que sus nombres estarán escritos en la historia. Y cierra: créeme, si hubiera podido, te hubiera dado un abrazo. Es corta, pero duele. Estaba herido en la pierna, sin agua, rodeado. Al día siguiente Terán le dispara en la cara para no verle los ojos. La nota la encuentra un campesino, se la da al ejército y la sacan a la prensa. Cuba la lee y llora. ¿Quieres que te diga qué pasó después con sus restos? Estuvieron perdidos 30 años. Sí, pero dime qué pasó con sus restos. Sus restos, o lo que quedaba, los entierran en secreto, en 2 fosas sin muertar cerca de Valle Grande, porque el gobierno boliviano temía que se convirtiera en santuario. Durante décadas, nadie sabe dónde están.
Cuba hace campañas, exhuman falsos cuerpos, hasta en Rusia. Pero en 97 los encuentran un equipo cubano. Forense excava, halla huesos con marcas de balas en la pierna, huellas dactilares coinciden. Los llevan de vuelta a La Habana, funeral masivo, 500,000 de gente, Fidel llora en público por primera vez. Los sepultan en el mausoleo de Santa Clara, donde ganó la batalla. Ahora hay museo, turistas y su barba de bronce. Pero ya sabes, los cubanos juran que su espíritu sigue rondando las sierras. ¿Te imaginas tener un final así? No, es muy triste a pesar de todo. Pero tengo otra pregunta. ¿Por qué tú crees que Cuba será libre algún día? ¿Tú crees que los Estados Unidos le quite ese bloqueo o no tiene bloqueo? Simplemente que ellos tienen un comunismo interno ellos, sin bloqueo. ¿Libre? Mira, Cuba no caerá mañana, pero sí se va a abrir, lentamente, like China. Mantendrán el partido, pero dejarán que los celulares lleguen y los dólares entren. De embargo, it stays. Congress lobby. Cuba needs si les vote. So no president touches it without losing Florida. Through this, their biggest cage isn't Washington, it's Havana. Every time people protest, like el 11 de julio del 21, la policía entra y mata Wi-Fi. Without internet, no Arab Spring. But TikTok's leaking in. Remittances from Miami are 30% of their GDP. So yeah, 20 tops. Some kid with Starlink will livestream a march, and Raul's successors won't know what hit him. No freedom overnight, just less handcuffs. You think they're ready? Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo si Cuba es comunista? Yo tengo muchos amigos cubanos y en Cuba tú sabes, se maneja con muchos dólares. Todo lo que la gente compra en dólares. Yo digo, no, que tanto dólares, que un carro que $5,000, que una casa que $4,000. Pero si es comunismo, ¿por qué hay tanto dólar en Cuba? Porque el comunismo colapsó allá. Desde el 91, cuando Rusia dejó de pagar, Cuba no tenía ni papel higiénico. Todo se volvió trueque o dólar. Oficialmente, devanee, Perebromide. Con el hermano negro nació Datei. La economía en dólares, de Colette. Remesas. Tíos en Jalea, sending books home. Keep the whole place Háblame afloat. español. Like 35 billion Háblame last year. español. Háblame The español. state prints moneda nacional, but it's worthless. Stores won't take it. So tourists land with green. Locals swap pesos for it at 20 to 1. And boom, 5,000 por a busted lada de Fidel Lev Rosten. Even cops ask for una propina en divisas. It's not communism. It's crony capitalism with Háblame red flags. español. Your friends? Lo siento. Sí, es justo lo que te digo. El dólar entró porque el sistema se les derrumbó. Cuando se cae la Unión Soviética, Cuba pierde 6,000 millones al año. No hay leche para los niños, no hay gasolina, nada. Ahí la gente empieza a mandar dinero, o ropa, o radios, desde Miami, y el gobierno no puede hacer nada, porque si lo impide, se queda sin comida. Entonces, en el 93, legalizan el dólar. Lo permiten en tiendas, en mercados, y ya nunca se fueron. Ahora hay dos monedas, el CUP, que no vale nada, y el CUC, que lo reemplazaron hace poco por el MLC. Tiendas en dólares que venden pollo, arroz, hasta Netflix si te lo pagan desde fuera. El gobierno se queja, pero vive de eso. Cobra impuestos en dólares, cobra comisiones en dólares. Es como si el comunismo se hubiera quedado en los discursos y en las escuelas, pero en la calle es capitalismo salvaje. ¿Tus amigos te han contado cómo hacen el cambio? Porque hay tipos que ganan $100 al día solo cambiando en la esquina. Sí, me han contado, sí, que se mueve mucho, pero me dicen también que a veces la gente tiene dinero allá y con el dinero en la mano no encuentran qué comprar. ¿Eso es verdad? Sí, totalmente. Imagínate, mandas $200 y tu primo los cambia por 5,000 pesos locales, pero cuando va al supermercado, la estantería está vacía. Todo lo bueno, aceite, café, carne, está en las tiendas de dólares. Y si no estás primero en la fila a las 5 de la mañana, te quedas viendo. Ellos lo llaman tener plata en la cartera y hambre en el estómago. El problema no es imprimir dinero, es producir. Las fábricas no funcionan, los barcos no llegan, porque Rusia ya no paga y Venezuela apenas respira. Así que sí, se mueve el dólar, pero solo sirve para quien puede gastar rápido o mandar afuera. El resto duermen con el colchón lleno y el estómago vacío. ¿Les pasa mucho? Sí, otra pregunta, ¿por qué entonces
están dejando ya entrar carros. Por ejemplo, yo tengo amistades que compran un carro aquí en Miami y ya se lo pueden llevar para Cuba y pagar impuestos, carros nuevos del año. Eso no existía anteriormente. ¿Por qué el gobierno está dejando entrar carros nuevos ya? Quitó ese bloqueo. Ellos quitaron ese bloqueo. ¿Por qué? Porque el viejo sistema se les fue de las manos. Antes, solo el Estado importaba y vendía un Moskvich oxidado por $20,000 para que nadie tuviera. Pero hace 2 años, en el 2023, Fidel ya no estaba vivo para decir que no. Y Raúl, que odia los carros pero ama los dólares, aprueba una ley. Ahora cualquiera con plata puede traer su carro, pagar un impuesto del 100%, o menos si es eléctrico, y listo. ¿Por qué? Simple. La gente ya no aguanta sin transporte. El ómnibus se cae, la gasolina escasea, y los turistas, que traen euros, exigen Uber. Además, Tarado Nuevo genera dólares en aduanas, 10% de tarifa, otro 10 en IVA, y si lo vendes después, otro 10 al Estado. Es negocio. Antes bloqueaban por ideología, no queremos yanquis, ahora lo abren porque sin carro se les vacía la isla de jóvenes. Pero ojo, un Tesla cuesta $30,000 después de impuestos, o sea, entra, pero solo para los que ya tienen. ¿Tú piensas mandarle uno a alguien? No, solamente preguntaba para saber, tú sabes, la historia de Cuba, por qué fue comunista. Y aparte de eso, me da mucha curiosidad que entren ya carros americanos, carros japoneses a Cuba, que eso no pasaba. Pero la información está buena, no ya en cualquier otro momento te vuelve algo, pregunta interesante. Muchas gracias y que tenga buen día. De nada, Javier. Sí, antes un Toyota era tan